Radio Nesa. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl a través de las plataformas digitales Facebook Live y TuneIn Radio. Música, cultura, entretenimiento, comunicación, arte y mucho más. Porque Radio Nesa es la radio de todos. Bienvenidos, queridos radioescuchas, en un espacio más aquí con nosotros, en el espacio del DIF y nuestros invitados. Gracias por escucharnos donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden que nos pueden sintonizar en www.nesa.gov.mx, que esa es la página del ayuntamiento. Hay un triángulo de play, lo aprietas, espera unos segundos y empieza la transmisión. También si usted cuenta con algún dispositivo Android móvil, baja la aplicación TuneIn y nos da a buscar Radio Nesa. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Radio Nesa Oficial. Ahí nos puede hacer preguntas, sugerir algún tema. Tenemos grandes invitados, hemos tenido grandes temas. También quiero pedir una disculpa. Al último programa tuvimos unas fallas con la luz eléctrica por fuera. Ya no fue cosa nuestra, pero es una disculpa de ustedes. También a nuestros invitados, a Oscar, también a Pedro, que ahorita lo también tenemos aquí con nosotros igual. Y dos grandes invitadas que en un momento les comento de quién se trata. Recuerden que teléfonos en cabina es el 50 35 07 25 y también, como les comento, en Radio Nesa Oficial nos pueden comentar, nos pueden mandar saludos, estamos para servirles. Vamos con un tema musical y en un momento regresamos. Ya regresamos, no te despegues.
Esto es Radio Nesa. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la radio de todos. Sí, Radio Nesa. Y estamos de vuelta contigo. Radio Nesa. Estás escuchando el espacio del DIF y nuestros invitados. El tema de hoy es piercing en moda, que pone en riesgo tu salud. Los jóvenes se colocan para estar a la moda, para pertenecer a un grupo social o por gusto propio. Tenemos como expositoras a las doctoras cirujanas, doctora Erenia Díaz Montiel y Melanie Martínez Ayala. También está con nosotros el doctor Pedro. Doctor Pedro. Muchas gracias, buenos días a todo el auditorio que nos escucha a través de Facebook, a través de la sintonía de www.nesa, Radio Nesa Oficial. Pues bienvenidos, buenos días. Hoy tenemos a dos grandes invitadas, tenemos otra vez un cartel de lujo el día de hoy. Nos sentimos orgullosos de que nos esté acompañando la doctora Erenia Díaz Montiel. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional y también es la culpable, aparte déjenme les presumo que es la culpable de que el DIF esté funcionando los 365 días del año. Ella está en el turno especial, que es sábados, domingos y días festivos allí en el DIF. Así es que si algún día tienen alguna urgencia en algún día festivo, pues se van a encontrar con la doctora Erenia. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación y claro, cuando gusten podemos brindarles la atención con mucho gusto, sábados, domingos y días festivos. También tenemos aquí de este lado a la doctora Melanie Martínez Ayala. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme y es un orgullo pertenecer a mi casa de estudios, la UNAM. Es un placer tenerlas aquí con nosotros en este programa. Gracias. Muchísimas gracias. La gente que nos está escuchando, por si tienen preguntas sobre el tema de hoy, bienvenida a las preguntas. Vamos a empezar. ¿Qué es un piercing? El piercing viene del verbo to pierce, que significa perforar o atravesar un tejido. Los jóvenes tienen una mala idea sobre este tipo de colocaciones porque piensan que el piercing es la pieza que se colocan, pero no. Aquí es el acto de la perforación que van a hacer para lesionar un tejido y posteriormente, bueno, ya se colocará lo que es el aditamento que va a adornar el área. Eso es un piercing que muchos tienen un concepto o una definición mala del piercing. ¿Este estilo vino a darse ya desde hace poco tiempo o ya tiene mucho tiempo? Ya tiene mucho tiempo, eso viene desde la historia, todos nuestros antepasados se perforaban, pero ellos lo hacían como por ciertos rangos. Entonces el que tenía más rango, bueno, tenía más perforaciones, y ahorita lo hacen como moda y otros son por procesos conductuales. Bueno, no son pacientes, las personas que se lo realizan puede que tengan problemas emocionales o psicológicos también, que ahí tenemos que tener mucho hincapié porque podemos ver que la persona puede tener problemas de drogadicción, hasta eso lo pueden referir. Bien, doctor. El piercing, ¿cualquier persona se puede poner un piercing? ¿O hay alguna generalidad, alguna condición, digamos, una persona que esté bien de salud, obviamente se lo puede poner, pero una persona que padezca alguna enfermedad se lo puede poner? No, dentro de las contraindicaciones que tenemos para la colocación de estos piercing, hay ciertos estándares donde no se pueden colocar. Sí pueden, pero no deben, por las complicaciones tan severas que podemos tener. Por ejemplo, en pacientes diabéticos no se puede colocar, ya que, como sabemos, estos pacientes cuando presentan niveles altos de glucosa, podemos tener problemas cuando hay infecciones. No cicatrizan bien y ellos sí pueden tener unos problemas más severos en cuestiones de complicaciones. Igual en personas embarazadas está contraindicado porque cuando los materiales no son los adecuados, podemos tener hay materiales que tienen baja resistencia a la corrosión. Entonces, en estos tipos de pacientes podemos provocar hasta cáncer por el tipo de sustancia que está soltando esta pieza. Yo aquí tengo una pregunta. Fíjate que yo he visto que mujeres cuando se hace una perforación en el oído, hay aretes que no dicen, es que no me cayó bien el arete. Aquí en la situación del piercing, hay
también materiales que no les pueden caer bien y que pueden provocar una infección de cierta manera. Sí, es muy importante que los materiales sean biocompatibles con el cuerpo humano. Los materiales que sí se pueden colocar, y es importante que uno vea que sea ese material, son materiales de oro, de 14 a 18 quilates. También se puede colocar el titanio, se puede colocar el acero inoxidable, se puede colocar piedra, se puede colocar el marfil y acrílico. Es muy importante que sea esta clase de materiales, porque si no, por consecuencia puede pasar lo que usted nos refiere, doctor. Los materiales que no se deben de usar, y la mayoría de las personas lo usan, son la plata, el bronce, el cobre y también las chapas de oro. Esos materiales no son biocompatibles con nuestro cuerpo y por eso puede llegar a tener consecuencias graves como infecciones. Estos provocan infecciones. Exacto. Y luego también en cualquier lugar que vayan, a veces hay lugares que no son tan salubres, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, yo veo que hasta en los tianguis, en las tiendas, ves bastantes lugares donde ponen piercing. Luego es una moda que los muchachos les encanta, les está fascinando. Pero también no ponen en consideración la salud, ¿no? O sea, que deben de checar primero eso. O sea, no es que uno esté en contra quizás, porque a lo mejor hay gente que les gusta, pero yo creo que lo deberían de hacer en un lugar adecuado, ¿no? ¿O qué piensas, doctor? Sí, exactamente. Hay un estudio que hicieron que se llama The CINIT, donde dice que estos tipos de perforaciones son más por procesos conductuales, porque en estos tipos de edades ya se viene lo que es que quieren un reconocimiento propio en personalidad. Entonces ellos quieren ser diferentes a los demás y adoptan este tipo de modas, nada más que sí son riesgosas, y más si no se tiene un conocimiento exacto de lo que se van a realizar. Por eso es importante saber en qué lugares y con qué personas, porque no todas las personas están capacitadas para poder realizar este tipo de actos. Más o menos es como una rebeldía, entonces. Ajá, exactamente. Fíjate, conozco gente adulta que se lo ha hecho y siguen siendo rebeldes, ¿verdad? Sí. Posiblemente. Sí, hablamos ya de los materiales, que algunos son los especiales, que en todo caso sería el oro, es especial, uno de los mejores materiales. Lamentablemente, Sí. bueno, no tienen el conocimiento a veces de los tipos de materiales que existen en este tipo de piezas, y bueno, los que se utilizan a nivel bucal, los que tienen más alta, el problema aquí en la boca, en las perforaciones, son que como tienen combinación con líquido, que es la saliva, y tiene un cierto pH, entonces los materiales que son bajos resistentes a esa corrosión liberan una sustancia, y esa sustancia, cuando se consume a largo plazo, nos puede provocar hasta cáncer, porque son sustancias tóxicas que estamos ingiriendo, y más si son a largo plazo. Yo he visto que el cobre, en especial con la saliva, se pone de color verde, como que se oxida. Ese también empieza a soltar alguna sustancia ahí, ¿verdad? Sí, que son tóxicas. Lamentablemente el problema aquí también es de los tipos de materiales que podemos comprar, es la economía. Porque a veces, obviamente, pues comprar una pieza de oro, de titanio, pues sus costos se eleva demasiado. Pero por eso hay piezas que hasta les cuestan 5 pesos, ¿no? O sea, ese es el problema, que nos sacaría más complicaciones todavía por la baja resistencia a la corrosión. Inclusive he visto materiales que vienen hasta cromados. No todo el material es netamente de ese metal. De tal manera que cuando pasa el tiempo se les empieza a caer el cromo y empiezan a soltar ese tipo de sustancias. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado aunque sea muy económico el material, hay que ver por la salud más que nada, ¿no? A veces aparentamos que es un material de los buenos, ahorita que se está dando mucho la piratería, inclusive pueden decirle es de titanium, viene bien cromadito, bien bonito el material, y posteriormente nos puede causar un daño muy fuerte. Sí, aquí lo importante también es que estén bien estériles estas piezas, porque, por ejemplo, en los tianguis, que es donde más se da la compra-venta de estos tipos de piezas, ni siquiera está esterilizado. Los venden en unas bolsas donde aparentemente están esterilizados, pero esas bolsas tienen unos marcadores, tienen unas flechitas de color rosa y azul. Cuando este material ya está esterilizado, esas flechas cambian de color. Pero ahí en el tianguis, pues nada más las meten, las empaquetan y no están estériles para absolutamente nada. Otra de las cosas que hay que observar ahí en el tianguis, fíjate que todo, inclusive nosotros en nuestros instrumentos dentales que los esterilizamos, tienen cierta caducidad de esterilización, o sea, no nos va a durar todo el tiempo esterilizado. Imagínate en un tianguis que yo llevo, hagamos de cuenta que lo esterilizan, vamos a darle el beneficio de la duda, lo esterilizan. Yo lo tengo ahí exhibido en el tianguis,
Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos luego lo empaquetan, lo embolsan o lo meten dentro de todos los paquetes y eso pierde totalmente su esterilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué lugar se van a poner este tipo de aditamentos, porque aunque vengan en su bolsita, y si lo meten con todos los paquetes y luego lo avientan en la camioneta y en entonces lugares que ya no están estériles, yo creo que pierde toda esa esterilidad. O sea, ya están en contacto con las manos, ya los tocaron. También el polvo, ¿no? El aire, porque lógicamente casi los tianguis están casi al aire libre. Sí, están al aire libre. Sí, claro, el doctor tiene mucha razón, es cierto. Las bolsas que nos muestran en los tianguis, que son las bolsas de esterilizar, como dice la doctora, tienen marcas, ¿no? Para saber si está estéril o no el material. Aparte, esas bolsas nos duran un máximo de 3 meses, en algunos casos 6 meses, pero no se puede confiar a veces en los tianguis o en esos establecimientos que las tengan 6 meses. Puede durar hasta 1 año, 2 años en lo que ellos hacen la venta. Aparte, no se tienen que exponer al sol y la mayoría de esos lugares, pues, tienen las lonas, siempre se está exponiendo al calor, entonces son cosas que a veces uno no puede confiar. Es mejor ir a lugares o establecimientos que tengan los certificados. La mayoría de las personas seguimos estereotipos, las personas jóvenes, adultos, siempre tratamos de seguir estereotipos, pero es importante, si vamos a hacer algo en nuestro cuerpo y si vamos a tomar esa decisión, que sea con conciencia, para que no tengamos daños a nuestro cuerpo. Al final de cuentas nos tenemos que cuidar y si queremos hacer algo, que sea bien. ¿Hay una forma en que los clasifican también por la forma en que lo localizan en la boca, los ponen? Sí, depende, bueno, en boca se utilizan 3 tipos de piezas, que es el barbel, el labret y el anillo. Entonces, por su localización, vamos a tener que en boca se van a hacer perforaciones, que algunas son muy riesgosas por las zonas en las que se lo hacen. Entonces, dentro de una de ellas son el labio, el frenillo, lo que es la úvula. Esa es muy, muy peligrosa porque podemos tener asfixia si no se aseguran bien esas piezas. Frenillo lingual y hasta en la lengua, que en todas esas áreas tenemos pues paquetes vasculonerviosos muy importantes que podemos tener complicaciones muy severas. Pierden el gusto, también En lesiones que tenemos en boca, por ejemplo, cuando se colocan una pieza en lengua, pues no tenemos buena habilidad para hablar, ya que esa pieza nos obstruye algunas palabras o algunas letras que nosotros podemos decir, y entonces las palabras no se dicen bien. Aparte de eso, en la lengua tenemos un paquete vasculonervioso muy importante, que si se llegara a hacer alguna perforación de ese tipo de paquete, podemos tener una complicación severa como las hemorragias y hasta parestesias que pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo del tipo de lesión que se le haga. También puedes perder los dientes si está muy cerca o está friccionando con los dientes. Sí, otra de las complicaciones serían las fracturas dentales. Cuando nosotros tenemos una pieza extraña dentro de boca, pues siempre lo primero que va a llegar ahí es la lengua. Entonces, siempre se va a estar jugueteando esa pieza y al momento que se juguetea, choca con las piezas dentales y ahí es donde vamos a producir fracturas. Puede haber recesiones gingivales dependiendo también el tipo de pieza que tengamos. Hay una la pieza del labret tiene una terminación plana, entonces esa se coloca en el labio. Cuando se coloca en el labio y nosotros cerramos, esta pieza se mete dentro de la encía y nos causa una recesión gingival. Si esta recesión gingival, o sea, la encía baja, si la encía baja, el diente queda descubierto, entonces empieza a haber pérdida de hueso también y posteriormente tenemos sangrado. Es una de las complicaciones por las cuales también podemos perder piezas, porque el sostén del diente es el hueso y la encía, y al no haber, pues empieza la movilidad dental. Bien, me di la tarea de ver unas formas de piercing en la boca, que le labret vertical, es una barra vertical que atraviesa el labio y emerge por debajo de este. El Hasley se realiza en el centro del labio, atravesando de forma recta, solo sobresale una pieza. El labret es una sola perforación por debajo del labio inferior. Medusa es una sola perforación por encima del labio superior. Mordida de ángel, hay una que se llama así, mordida de ángel, se realizan 2 perforaciones, lado derecho e izquierdo, por encima del labio superior. Mordida de serpiente, se realizan 2 perforaciones, lado derecho e izquierdo, por debajo del labio inferior. Mordida de delfín, se realizan 2 perforaciones centradas por debajo del labio inferior. Mordida de araña, se realizan 2 perforaciones solo de un lado por debajo del labio inferior. Mordida de tiburón, se realizan 4 perforaciones
2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo por debajo del labio inferior. Casi todos son mordidas de animales, ¿no? Pero, sí, por la gravedad o complejidad que tienen para la colocación. Entonces, ¿no? te lo pueden poner así, hacia abajo, de lado. Sí, ahí es donde vienen las complicaciones, dependiendo de la posición en la que ponen las piezas. Porque, por ejemplo, el problema que también tenemos grande cuando se colocan piezas barbell, hay muchas que las colocan en frenillo lingual. El frenillo es una pieza muy, muy frágil que tiende a desgarrarse fácilmente. Entonces, cuando las colocan a nivel horizontal, puede haber un desgarramiento total y es un sangrado pues muy severo si no se tiene el cuidado para poder tener esa pieza en esa parte del cuerpo. Tengo una duda del frenillo. ¿El frenillo dónde está? Está abajo de la lengua. Cuando nosotros levantamos la lengua hay un tejido, es como un hilo que sale debajo de la lengua. Ese es el frenillo lingual. También tenemos frenillo labial superior e inferior. Y en ese también se llegan a hacer perforaciones, aunque es más difícil porque es una zona mucho más restringida, pero también lo colocan. La pieza que pueden colocar más en esa área es la de anillo. Esa se da más en frenillos labiales. Aparte que va a ser doloroso estarlo trayendo, ¿no? Me imagino. Sí, y yo digo que también las personas que colocan esto deben de tener un estudio de anatomía humana en general, porque no solo en la boca se colocan los piercings, también en varias partes del cuerpo. Entonces, cada parte del cuerpo yo creo que tiene sus terminaciones tanto nerviosas como de venas, arterias. Entonces, es un riesgo estar perforando y no saber dónde estoy perforando. Mucha gente aprende a hacer las perforaciones porque el amigo, el cuate ¿cómo se llama? El cuate le enseñó cómo hacer este tipo de perforaciones. Ay, perdón. Sí, y es muy importante ese punto porque hay muchas personas que no están capacitadas. No saben ni qué es venas, arterias, pasan por ahí. Otra de las complicaciones que podemos tener si no hay una buena... No sé yo la anatomía y yo perforo parestesias que, bueno, yo pierdo la sensibilidad y dependiendo de la lesión que yo haga al nervio o la terminal nerviosa, puede ser irreversible o irreversible. Y si es que puedo recuperar mi sensibilidad, puede ser hasta después de un año, dependiendo de la lesión. Y otras ya cuando son irreversibles, pues de plano ya pierdo sensibilidad para siempre. Entonces, por eso es muy importante saber de anatomía para no tener complicaciones severas. Ahora, cuando hay complicaciones, bueno, también saber cómo resolverlas, porque luego no sabes qué, pues vete al doctor, porque pues, ya ni sé qué te está pasando, ¿no? Por eso es importante que al menos, bueno, yo lo que sé es que les están pidiendo ya ahorita un certificado mínimo de algún diplomado que tenga que ver en área de la salud para que tengan algo de conocimiento en anatomía. Sí, es interesante, deben de hacerlo. También otro punto importante es que, bueno, el nervio tiene una rama sensitiva y motor, es muy importante. La doctora está comentando del nervio sensitivo, que se puede perder la sensibilidad, pero también algo que es la movilidad, ¿no? Entonces tenemos músculos en la cara que tienen funciones de movimiento. Entonces, si se hace una mala perforación, aparte de perder la sensibilidad, también podemos perder la funcionalidad y el movimiento de nuestros músculos. Es muy importante, también hay personas que ya cuando tienen esa pérdida de sensibilidad y el movimiento del músculo, acuden otra vez a la persona que les hizo la perforación erróneamente. Entonces ya tienen que acudir a un especialista, puede ser con un odontólogo, puede ser con un médico, ya a veces ya cuando es demasiado grave tienen que ir hasta el hospital. O sea, ya no puedes gesticular, ya no puedes ni mover, ni quizás ni sonreír. O sea, te quedas son maniquí. Riesgos muy fuertes. Muy bien, vamos a un corte comercial, un corte musical, perdón, y regresamos, por favor, en controles. ¿Corte musical?
El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Estás escuchando el espacio del DIF y nuestros invitados. Las diferentes culturas del mundo, a veces desconocidas por las sociedades occidentales, son la cuna de esta práctica del piercing, el perforado, como rito o señal que pertenecen a una u otra tribu, a veces para indicar que una persona ya es madura. Los esquimales son los que originalmente emplearon los perforadores de nombres labrets, que en su mundo se practicaban los jóvenes que pasaban de ser niños a adultos, responsables con cualidades y actitudes ya para realizar a cazar con sus mayores. Otros de los orígenes de la perforación corporal están las tribus Mursi y Masái, en concreto en la población femenina, que deforman su cavidad bucal con discos para aumentar de tamaño la boca y alargan sus lóbulos, llevando unos carretes metálicos de gran tamaño. Actualmente algunas tribus han heredado dicha práctica de antaño. Los guerreros Potoc portan en su boca un disco labial y se atraviesan en el tabique nasal con una hoja de árbol. Las mujeres de Nueva Guinea atraviesan con una espina de pez las aletas nasales y el tabique, mientras que los hombres llevan el tabique diente de pez. Las mujeres Tlingit se agujeran su cuerpo como muestra de paso de la pubertad a una madurez en todos los sentidos, pero sobre todo sexual. Y antiguamente la tribu Sioux hacían los jóvenes someterse a una prueba consistente en perforarse el pecho con garfios, colgándose con cuerdas a un árbol hasta lacerar la piel. De esta forma demostraban que estaban preparados para ser guerreros. Los antiguos mayas practicaban el perforado perforando labio, nariz y orejas con las joyas más caras que podían permitirse, y los indios Kashinagua se perforaban la nariz para insertarse plumas de colores que indicaban su rango y su madurez. Estamos hablando hoy del tema de piercing, una moda que pone en riesgo tu salud. Tenemos con nosotros a las doctoras cirujanas Erenia Díaz Montiel y Melanie Martínez Ayala. También nos acompaña el doctor Pedro. Estábamos hablando hace un rato de las clasificaciones. Ahora vámonos con el tiempo de cicatrización cuando se practican esto. Ok, bueno, en el tiempo de cicatrización, dependiendo la zona donde vamos a perforar, como ya habíamos comentado, el tiempo de cicatrización es menor, donde es cuando se perforan el frenillo. Puede ser de 6 a 8 semanas en frenillo, y ya cuando son a planos más profundos, como es el labio, la lengua, pues ya son de meses, de 4 a 6 meses. Nosotros pensamos, o más bien las personas que perforan luego les comentan, ¿sabes qué? Pues no, tú ya nada más hazte tu lavado, no consumas carne de puerco y en una semana ya. Pero no, dependiendo del plano profundo que estamos perforando, pues es cuando nosotros, es el tiempo de cicatrización que tenemos en cada área. Sí tarda bastante, ¿no? Tarda bastante porque son planos profundos que obviamente el cuerpo tiene que reconocer a esta pieza, y como no la reconoce, pues tiene que cicatrizar desde adentro, y la pieza no lo permite. Por eso lleva un largo periodo de cicatrización para que esta pieza pueda estar ahí, pues aparentemente sin complicaciones. Y luego también hay mucha humedad por la saliva. Exactamente, por eso es muy importante el tipo de material, por la saliva, y aparte que la saliva tiene un pH pues que se combina con el material, y es donde viene la complicación. Entonces, si no hay una buena cicatrización, pues ya vienen las complicaciones. Otro tema que también influye en la cicatrización, una persona normalmente sana cicatriza en el tiempo que acaba de comentar la doctora, pero también las personas que tienen compromiso sistémico van a tener alteraciones en la cicatrización. El sistema inmunológico es muy importante para que se lleve a cabo el tiempo de cicatrización. Entonces, si las personas tienen un sistema bajo, las defensas bajas, va a tardar más. Entonces,
ese tiempo ya no va a ser el que uno pensaba. Superficialmente la herida puede cerrar rápido y uno la va a ver, pero interiormente tarda más, como dice la doctora, los planos son más profundos, entonces va a haber un lapso más alto, y también es importante ver, ¿no?, que la persona no tenga algún problema o alguna enfermedad sistémica. O sea, tú puedes ver ya la perforación, dices, ya está casi, ya no se ve nada, ya estoy, listo, ya quedó. Exacto, pero todavía falta un tiempo. ¿Qué hacer? O sea, si empieza a inflamarse, hay que acudir directamente al doctor. Exacto, es muy importante ver, la cicatrización por lo general, cuando se hace una herida, se perfora, se va a inflamar. No es algo normal, una respuesta normal de nuestro cuerpo, pero esa inflamación lleva un periodo de tiempo. La inflamación, ¿cómo la vamos a ver? A veces es un poco pérdida de la función, es rubor, es un tumor que se va a ver ahí, y eso tiende a quitarse. Pero si eso no se quita, si nosotros la revisamos y empezamos a tener comezón, empezamos a tener más enrojecimiento, empezamos a ver que algún líquido empieza a salir de ahí es cuando ya nos tenemos que preocupar, porque esa inflamación ya no es normal, ya no es una respuesta normal de nuestro cuerpo, y puede que se esté convirtiendo en una infección. ¿Sería como pus? Exacto, puede haber un líquido purulento, puede ser de color amarillento, puede ser de color verdoso, a veces tiende a tener un olor desagradable o puede que no tenga dolor. Entonces hay varios signos que tenemos que tener en cuenta para que veamos que ya no es una simple inflamación o una respuesta normal del cuerpo, sino ya se está desencadenando en una infección. ¿Qué es lo que pasaría con una persona que padece diabetes y no está controlada? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se da el proceso de cicatrización? Bueno, cuando tenemos los niveles de glucosa alto, aquí el problema es que, en primera, podemos tener una hemorragia al momento de hacer la perforación. En segunda, con ellos la cicatrización pues es muy retrasada, y en ellos podemos tener mucho más complicaciones porque el sistema inmune no está al 100 como para combatir ese tipo de infecciones o complicaciones. Entonces, por eso en ellos está más contraindicado colocar este tipo de piezas, porque en estos pacientes la cicatrización se alarga más, el tratamiento es todavía más largo y puede ser con medicamentos ya todavía pues más agresivos, porque en ellos, como el sistema no defiende, pues nosotros tenemos que hacer que de una u otra manera combatan esa infección. Entonces, en estos pacientes diabéticos sí sería más difícil tratar este tipo de complicaciones. Obviamente, pues primero tenemos que mantener los niveles de glucosa en un estado normal para que puedan bajar esas complicaciones del paciente. También en el caso de los que tienen hipertensión arterial. Hay pacientes con hipertensos o pacientes cardíacos que toman ciertos medicamentos. También está contraindicado en pacientes que que toman anticoagulantes, que toman antiagregantes plaquetarios, porque obviamente esto no permite que la sangre coagule. Son medicamentos que hacen que la sangre sea fluida para que no se formen trombos y así pues prevenir infartos. Entonces está contraindicado, muy contraindicado con la colocación de una pieza cuando un paciente está consumiendo este tipo de medicamentos como la aspirina, el ácido acetil, que es lo mismo, porque al momento de que se realiza la perforación, pueden tener una hemorragia incontrolable, que esto sí nos puede llevar hasta el hospital. Entonces ya a nivel hospitalario, tenemos que reducir esa hemorragia para no ocasionar otro daño más grave o severo al paciente. O sea que aquí ahorita estamos viendo que el riesgo que corren realmente las personas que van a hacerse una perforación en el tianguis, cuando la persona no sabe realmente de anatomía humana, y cuando hace una perforación en la lengua, ya lo habías mencionado, doctora, que abajo de la lengua corren vasos, venas, arterias y nervios. Y imagínate, son venas y arterias que van derechito al corazón. De hecho, cuando una persona se está infartando, lo primero que le hacen es ponerle una pastilla abajo de la lengua. ¿Por qué? Porque entra inmediatamente a torrente sanguíneo abajito de la lengua. Imagínense si una persona no sabe de anatomía humana y le llega a dañar esa vena, esa arteria, pues obviamente el paciente estaría en riesgo, inclusive hasta de perder la vida por desangrarse. Ahí es donde estamos hablando del frenillo. Bajito. Que ahí es donde se ponen. Otra de las complicaciones que pueden ser muy severas, pero que puede llevar ahí sí a la muerte del paciente, y aunque a veces no lo imaginan o piensan, no, pues a mí no me va a pasar.
así como decía el doctor, que está conectado y está muy cerca del corazón, hay un padecimiento. Nosotros tenemos espacios, algunos espacios vacíos, lo que es cabeza y cuello. Esos espacios se llaman aponeuróticos. Cuando hay una lesión de este tipo, cuando ya hay una infección muy severa, y no se atienden a tiempo, la pus que se forma en esa parte, esos espacios se empiezan a llenar. Entonces, cuando ya se llena, podemos tener un proceso que se llama angina de Ludwig. Esa angina de Ludwig es un proceso infeccioso muy severo que nos puede llevar a una endocarditis bacteriana, que ya sería la infección directamente del corazón. Eso es un padecimiento muy, muy severo porque ya obstruye vía aérea, aquí ya compromete mucho la vida del paciente y a veces ya como la lengua se inflama de tal manera que no sella totalmente la vía oral. Entonces ya hay que entubar al paciente para que tenga una buena respiración. Tenemos que tener ya un antibiótico-terapia a nivel ya intravenoso, igual monitorear ya signos vitales y se tiene que esperar a que baje un poco para que nosotros esa inflamación de la lengua que baje para que podamos retirar esa pieza que está provocando la lesión, porque a veces aún así tengan las lesiones, las infecciones, las personas no se lo quitan y nada más se automedican y cuando ya llegan a este proceso pues ya es muy severo y es mucho más complicado para nosotros reducir este tipo de infecciones y eso ya es a nivel hospitalario. Lesiones causadas en la boca por piercing, ¿qué otras más? Dentro de las otras complicaciones podemos tener el mucocele. En el labio, nosotros, si pasan su lengua, se sienten como unas bolitas. Esas bolitas son glándulas salivales menores. Cuando hay la lesión de una de estas glándulas, nosotros ya no permitimos que la saliva en esa parte sea fluida. Entonces se hace como hay un aumento de volumen porque ya el paso de la saliva no es permeable y se infla totalmente lo que es la parte interna del labio. Y muchos piensan, pues como es saliva, entonces yo la pico y que se vaya el líquido. Y no es así. Aquí ya hay una lesión de una glándula y lo que hay que hacer ya es quirúrgico. Se tiene que abrir esa lesión, retirar la glándula que está dañada y posteriormente pues ya colocar sutura. Pero si el factor local que provocó esa lesión sigue ahí, que el factor local sería la pieza, puede tener una alta recidiva, o sea, de que vuelva a regresar esa lesión y posteriormente pues hay que hacer lo mismo y no se puede estar haciendo cirugía cada rato en la misma zona. Otra complicación también sería la ránula, que la ránula igual es un aumento de volumen, pero por lesión de la glándula salivar mayor, ese se encuentra por debajo de la lengua. Y igual, hay una obstrucción en la glándula, aumenta de volumen y también es quirúrgico. Aquí ya en esta parte, pues ya hay que hacer un estudio que se llama cialografía para encontrar el punto donde está obstruida la glándula y de igual manera, pues realizar la cirugía. Otra de las complicaciones también sería la galvanización. Depende del material que se coloque adentro de la boca. A veces se coloca cobre o diferentes aleaciones. Entonces, con ese material se hace, y también con las restauraciones que nosotros tenemos, por ejemplo, una amalgama o un tenedor, esas aleaciones a la hora de introducirlas en la boca nos crean un como tipo shock eléctrico. Entonces vamos a tener, en primera se va a sentir dolor. Y si se tiene ese dolor, por ejemplo, si tenemos una amalgama, una restauración con amalgama y tenemos una pieza, ese shock siempre se va a estar teniendo constantemente. Nosotros tenemos en la parte interna de nuestro diente algo que se llama pulpa. Esa pulpa está irrigada por vasos sanguíneos y por nervios. Si nosotros estamos inflamando el nervio con esos toques eléctricos constantemente porque no quitamos la pieza, entonces vamos a causar la irritación de nuestro nervio. Y eso nos va a provocar a la larga que tengamos que realizar ahí otros tratamientos, ya sea quitar la amalgama, hacer una endodoncia que es ya completamente quitar ese nervio para restaurarlo. Y si tenemos varias restauraciones con amalgama, pues son tratamientos bastante costosos. Es un dolor que por la mayoría de los pacientes llega para realizarse lo que es una endodoncia. Entonces, tenemos que ver tanto los beneficios como el contra que vamos a tener para tener esta clase de tratamientos. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones. Inclusive esto, muchas personas que tienen amalgama lo han experimentado. Cuando se meten los tenedores a la boca, sienten estas descargas eléctricas. Es por el cambio de iones entre metales. Imagínate si tenemos un piercing, constantemente estar tocando eso, constantemente estar haciendo esas descargas,
como dice la doctora, va a llegar un momento en que el nervio, los vasos sanguíneos, pues, van a causarle una muerte a eso. Entonces se tiene que hacer el tratamiento que había mencionado la doctora, que es la endodoncia. Es como cuando le prendes a la estufa, sale el rayito, así. Algo parecido. Se Así siente sale. como un toque eléctrico cuando hace contacto metal con metal. Oh, qué interesante, eso no lo sabía. ¿Cuáles son los cuidados del piercing si ya lo tengo puesto? Bueno, los cuidados que tenemos que tener, primero que nada es importante acudir al dentista. A veces nosotros no tenemos lo que es la prevención. Es muy importante que nuestra higiene bucal esté correcta, que sea buena y que sea adecuada. A veces las personas tienden a no tener las medidas necesarias de higiene y siempre ahí lo que tenemos en boca es un órgano que va a tener las bacterias al por mayor. Hay muchas bacterias en cavidad oral, entonces tenemos que tener un control. Esto es una buena técnica de cepillado que nos las va a proporcionar el dentista, tener los auxiliares de higiene, ya sea enjuague bucal, seda dental, todo eso nos va a ayudar. Hay personas que el famoso sarro dental, que se llama en realidad cálculo dental, tienen en su boca. Todos esos factores son factores de infección que primero se tienen que quitar. Igual las caries, tenemos que restaurar para quitar todos los focos de infección. Ya teniendo nuestra boca restaurada, podemos considerar o no realizar lo que es las perforaciones en boca, porque es muy importante tener algo sano, porque si vamos a hacer una perforación es como hacer una incubación más de bacterias, entonces tenemos que tener los niveles necesarios para que no tengamos alguna complicación, ya sea una infección. Hablaste ahorita también del enjuague bucal y de la seda, es como el hilo dental. Exacto, es el hilo dental. Es importante, no todas las personas pueden usar el mismo enjuague bucal, por eso yo recomiendo que vayan a un dentista para que les recomiende qué tipo o qué clase de enjuague bucal pueden usar. Ya con medida de ello se puede considerar o no, siempre que se tenga ya la pieza, en primera los materiales que les comentamos que tienen que ser biocompatibles, que ya el primer lugar pues sería el oro, el titanio, el acrílico, esos materiales ya que los tengamos en boca, es importante tener si esta clase, si es oro o titanio, se tienen que esterilizar. Posteriormente se tiene que hacer higiene en la zona donde tenemos la perforación y se tiene que usar, se recomienda pues un enjuague bucal para siempre tener la boca limpia. Limpia, al 100%. Ajá. Otra complicación que también es muy importante, cuando se colocan estas piezas, tienen que verificar que estén bien aseguradas, porque también lo que se da frecuentemente son asfixias por aspiración. Es muy riesgoso que llegan a hacerse perforaciones hasta en la úvula, que mucha gente lo conoce como la campanilla, ¿no? Pero en realidad su nombre se llama úvula. Se hacen perforaciones en un lugar tan complicado, es un lugar también muy, muy peligroso para poder realizarse este tipo de perforaciones, y ahí pues a veces no llegan las piezas que ellos ocupan para atornillar las piezas, y estas piezas pues obviamente la parte donde va el seguro se desprenden, y aquí es cuando se las traga la persona, y aquí viene un problema de asfixia por aspiración, y a veces ni se dan cuenta que ya se aflojaron o que traen la pieza ahí, y ese pues también es de alto riesgo, una asfixia por aspiración del seguro de la pieza. O una perforación intestinal, ¿no? Que podría darse porque como va la puntita de donde se atornilla, el riesgo es rasgar el estómago o rasgar todo el aparato digestivo en algún momento, ¿no? Y viene una hemorragia muy fuerte interna. Entonces es muy riesgoso eso. Yo nunca había visto eso de que una persona se ponga en la úvula un piercing, no sé. Sí hay casos, de hecho se ponen doble. El que se ponen en la úvula es en forma de anillo. Ajá, y cuando ya son dobles perforaciones, entonces colocan una más pequeña y una más grande, pero pues obviamente tiene una gran probabilidad de desgarre porque la úvula es muy delgada y el tejido es muy delgado y frágil. Entonces cuando se colocan ya más piezas, el tejido todavía es mucho más frágil y se puede desprender fácilmente esas piezas, muy fácilmente. Wow, siempre queremos más, ¿verdad? Sí. Imagino que es muy difícil, ¿no? Porque
simplemente cuando quizás metes el dedo sientes ganas de vomitar. ¿Aquí qué ocupan? ¿Los anestesian o cómo? Aquí les ponen anestesia local, que es casi siempre la gilocaína en spray. Y obviamente, bueno, ocupan como unas pinzas largas donde detienen la úvula y ahí hacen la perforación. Es muy, muy raro el que trae ese tipo de piezas, pero sí llegan a ponérselas. Y aparte, el tipo de pieza que se coloca en la de anillo, pues obviamente digitalmente se tiene que atornillar, pero es muy, muy difícil colocar esas piezas. ¿Cuáles son los medios de seguridad del piercing? Las formas más seguras quizás. No hay una seguridad dental en sí. De hecho, en ninguna pieza pues hay seguridad, en ninguna. Obviamente ya con todos los cuidados que hemos mencionado y que ver que estén bien selladas. Otra cosa, cuando no se colocan bien las piezas, obviamente el cuerpo lo reconoce como extraño. Y aquí viene otro problema que es el encapsulamiento de las mismas piezas. El cuerpo cuando lo reconoce algo como extraño, lo empieza a encapsular. Ajá, porque se protege el cuerpo, el sistema se protege, entonces empieza a encerrar esta pieza y obviamente pues ya cuando está totalmente encapsulada esta pieza ya es a nivel quirúrgico, hay que abrir, la primer porción que se tiene que abrir para sacar esta pieza es del lado donde se asegura esta pieza, porque de ahí ya le vamos a quitar el seguro y posteriormente abrimos del otro lado para poder retirar toda la pieza, entonces ya es un proceso quirúrgico que se ha visto encapsulamientos en lengua y en lo que es en la parte del carrillo, lo que conocemos como el cachete, ¿no? Pero se llama carrillo. En esas partes ha habido encapsulamientos de piezas porque no tenemos un buen cuidado y ahí se dejan. Y aunque me duela, pues ahí me la dejo. Entonces el cuerpo pues le encapsula. Se queda como enterrado dentro de la piel. Sí, exactamente. Se cubre totalmente y ya no se ve. Entonces, para retirarla hay que tomar una radiografía para localizar bien a dónde está la pieza y posteriormente ya abrir. Pero como comenté, primero hay que abrir donde está la parte para quitarle el seguro a esa pieza y poder retirarla. Supongamos que hice todo lo referente. Tengo mi piercing de oro. Mi boca está perfectamente bien, ya ahí me hice la perforación. ¿El piercing cada cuándo se lo quitan para limpiarlo, esterilizarlo o ya se lo dejan? No, se supone que lo tienen que retirar continuamente. Casi siempre a las personas que hacen perforaciones les recomiendan utilizar un líquido que es antibacterial. Este líquido tienen que lavar bien la pieza y colocarla ahí. Muchos les dicen que pues ya cuando la vean sucia. Le digo, pero, o sea, como para qué esperar a que ya esté lleno de bacterias, es donde empiezo a tener complicaciones. Entonces, lo más recomendable sería que diario se quitara y se limpiara y se lavara, ¿no? Y se esterilizara, en lugar de colocarlo en estos líquidos. Pero ahora sí que pues aquí la gente no lo hace. No, claro. No lo hace y pues ya se lo quitan o cuando ya van a cambiar la pieza o cuando de plano ya tienen una complicación. Para esterilizarlo sería meterlo en agua caliente e hirviendo. No. Pues o sea, pues ya en otro nivel pues ya sería colocarlos en autoclaves, ¿no? Pero pues aquí ya sí sería lo más de higiene que se pueda haber. Pues hay jabones que son quirúrgicos y bueno, tienen tienen más potencia como para quitar estas bacterias en este tipo de piezas. Inclusive yo recomendaría que se quitara diario y igual que cuando se laven la boca hay que quitarlas porque es parte de la boca, entonces hay que, así como nos lavamos los dientes y nos lavamos la lengua, los carrillos, todas esas partes, ahí donde está el piercing, donde está la perforación, ahí también se acumula bacterias. Entonces, pues yo diría que diario cada que se laven la boca, inclusive cuando se están lavando la boca, yo pienso que hasta les ha de estorbar, ¿no? Ha de estar estorbando para el cepillo, para todo eso. Entonces, lo ideal es que se lo quiten, lo laven y lo vuelvan a colocar. Se les puede hasta atorar en el cepillo, ¿no? Quizás. Sí, y de ahí vienen las complicaciones de desgarro. Puede ser parcial o total de todo el tejido. Igual cuando, por ejemplo, nuestra pareja, yo tengo un piercing, mi pareja tiene, al momento de llevar el acto, por ejemplo, de un beso, hasta las mismas piezas se atoran y cuando se separan, a veces ni cuenta se dan que ya están atoradas. Cuando se separan, bueno, igual ahí viene el arrancamiento y puede ser de una o de ambas personas. Un desgarro muy fuerte. Un desgarre completo o parcial del tejido. Qué bárbaro, ¿verdad? Con esos dolores me imagino que es tremendo. ¿Algo más? Otro punto muy importante también que hay que comentar. Como la doctora decía, es un cuerpo extraño para nuestro cuerpo al final.
Entonces, es importante ver que las personas tampoco tengan alergias. La mayoría de las personas, o no sé si han escuchado que dicen, soy alérgica al polvo, casi siempre salen alergias. Entonces esas personas van a tender más a que el cuerpo, cuando se haga la perforación y se coloque este aditamento, tengan una reacción alérgica. Hay muchas personas que sufren de sinusitis, alergias al polvo, alergias al polen. Entonces estas personas es un poco más contraindicado que usen las perforaciones, porque puede llegar a que cuando les hagan esta perforación también se hagan alérgicos a lo que es este aditamento. Es muy importante también tener eso en cuenta. Bien, algunos saludos que quieran enviar, ya casi nuestro programa casi termina. Sí, mira, un saludo para Angélica Orduña, para Noemí Tolentino, una gran amiga, Mónica Sosa, Eugenio Ferreira, un saludote, Eugenio, también para Isabel Robles, Magdalena Moreno, para Edgar Vera, para Mario Medina. Mario, un saludote hasta Toluca, César González, Agustín, él también es odontólogo, a la licenciada Rocío, a Sandra López, Sandy, un saludote y un abrazote, José Trinidad Robles también, a Maribel García y a Rubio López Coaching, que siempre son de los que nos están siguiendo aquí a través de Radio Nesa, y un agradecimiento también a nuestras autoridades del DIF municipal, a la presidenta María del Carmen de la Rosa, también a nuestro director Ricardo Armando Ordiano, también a él, y obviamente pues también al presidente municipal, que hace posible este tipo de programas, que lleguemos a toda la comunidad y ellos nos puedan expresar ahora sí que todos sus inquietudes a través de este espacio. Muy bien, Pedro. Erenia y Melanie. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda al área de odontología del DIF, en general a todo el DIF, pero al área en especial, igual a la clínica de odontología del Instituto Politécnico Nacional, pues obviamente a mi familia, en especial a mis papás, a Laura, que está igual laborando en el DIF, y a esta Rocío del laboratorio igual del DIF. Y muchas gracias por la invitación. Yo quiero mandar un saludo a lo que es mi comunidad, FE Zaragoza, un saludo igual pues a mi familia, y muchas gracias por la invitación. Recuerden, todos los días, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 del día, estamos aquí en el espacio del DIF, un espacio de todos. Muchas gracias, queridos escuchas, es un placer que nos hayan escuchado esta vez. También hay una convocatoria, si les gustaría ser locutores de radio, pueden acercarse aquí en las instalaciones o pueden marcar a Facebook Radio Nesa Oficial y dar sus sugerencias si quieren ser locutores. En los controles tenemos aquí al buen amigo Vampiro Mix. Muchas gracias, Vampiro. Vampiro, ¿quieres ser locutor? Su amigo y servidor Antonio R.L. Fénix. Muchas gracias, que tengan un excelente día y gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.